Hoy vamos a compartir acerca de la iglesia primitiva, ¿no? Un poco acá en el libro de Hechos está describiendo cómo es que ellos vivían o de qué manera ellos estaban sirviendo al Señor, ¿no? Entonces con ese tema hoy vamos a hablar de la iglesia primitiva, ¿no? Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta hora de la transmisión. Espero que podamos tener un tiempo de aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a buscar el libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, el versículo 23. Vamos a leer hasta el 37. Hechos capítulo 4, versículo 23 hasta el versículo 37. Vamos a leer. Ya leo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta el versículo 37 leído. En el libro de Hechos está manifestando la obra del Señor, ¿no? A través de la iglesia, a través de los discípulos. Pero, ¿desde qué momento ellos empezaron a realizar esta obra? ¿Desde qué momento ellos empezaron a ser realmente usados por el Señor? Ya desde el momento en que el Espíritu Santo ha llegado al corazón de cada uno de ellos. Desde ahí se produjo, ¿no?, el cambio en la vida de los miembros, ¿no?, de los miembros de la iglesia. Desde ahí el corazón de ellos constantemente fluía hacia la dirección del Señor. Entonces podemos ver que poco a poco el Espíritu Santo va guiando el corazón, primeramente de los líderes de la iglesia, en este caso del apóstol Pedro, quien, aunque recibía la amenaza de los gobernantes de aquella época, pero con mucha valentía él hablaba diciendo que no es justo, ¿no?, obedecer a ustedes antes que a Dios, decía. Entonces en el corazón de él había una gran convicción de que Dios les ayudaba, de que Dios les acompañaba. ¿De dónde ha venido, no, esta certeza? Desde el Espíritu Santo que está trabajando en el corazón de ellos. Entonces, aunque no podemos verlo, ¿no?, con nuestros ojos, pero podemos observar que una fuerza, ¿no?, espiritual está dirigiendo el corazón de los miembros de la iglesia. Entonces, en ese momento es cuando ellos empiezan a orar al Señor,
cuál era la petición de los discípulos, de los apóstoles hacia Dios? ¿Qué tipo de oración ellos hicieron? Ya, ellos no han pedido por la necesidad de la comida, no han pedido por el tema de la salud, sino que, ¿qué es lo primero que ellos han pedido a Dios? Vamos a ver acá. En el versículo 29 dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, esta oración, ¿no?, es muy importante, porque ellos, mirando que había oposición, que habían personas que se oponían ante la predicación del Evangelio, más que otra cosa, ellos, ¿qué es lo que deseaban, ¿no?, o qué es lo que el Espíritu Santo les hacía pedir? Que Dios les permita anunciar el Evangelio, predicar la palabra con todo denuedo. Señor, concédenos, aunque la gente, aunque los líderes están contra nosotros, aunque hay personas que se oponen ante tu proyecto, tu voluntad, pero nosotros queremos predicar la palabra, queremos anunciar el Evangelio. Y se levantaba, ¿no?, este corazón en los miembros de la iglesia, en los líderes de la iglesia. Ellos quieren predicar la palabra. Anunciando el Evangelio, en sus corazones se levanta gran fuerza. Entonces dice que cuando ellos oraban, el versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, acá nosotros debemos entender dos cosas. Primero, acá estaba orando y diciendo que mientras ellos estaban predicando la palabra, dice que había manifestación de sanidad, ¿no? Mientras, dice, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Entonces, ¿con qué propósito Dios permitía los milagros, las señales en aquella época? Para que las personas, ¿no?, a través de ello pudieran realmente estar convencidos. Esto es el poder de Dios. Esto es realmente la mano de Dios. Nosotros, mientras vamos predicando, mientras vamos anunciando la palabra, dice que el Señor extienda su mano. Ya si el Señor extiende su mano, entonces se realizará la sanidad, se realizará señales y milagros. Mientras ellos están ocupados en anunciar el Evangelio. Así dice, ¿no? Entonces le sigue. Es como si fuera que a la predicación de la palabra, estas cosas, estas señales, le siguen, ¿no? Por la predicación, a veces aparece la señal de sanidad, ¿no? Entonces no es que está enfocando en primera instancia en la sanidad, como hoy en día muchas iglesias quieren hacer ver como lo más glorioso e importante, sino que primero, ¿no?, delante de todo va la palabra de Dios, es la evangelización, es la enseñanza de Dios. Pero estas cosas, ¿no?, señales, sanidades, le siguen, dice. Están siguiéndole. ¿Por qué razón Dios está hablando de esta manera? Sí, la verdad es que en todas las épocas, hermanos, han habido personas que tienen enfermedades y situaciones de salud. Pero digamos que alguna persona sí se sana de su enfermedad primero, antes de creer en Jesús. O sea, este tipo de trabajo no sería el trabajo más adecuado. Digamos que si una persona ya por tener la enfermedad, su corazón se humillase, entonces escuchando la palabra puede recibir el perdón del pecado. Pero si alguna persona, digamos que recibiendo la salvación, recibiendo sanidad, estando enfermo, ya se cura y luego ya es todo. Alguno no quiere ni siquiera saber de la iglesia, ni siquiera quiere escuchar la palabra. Entonces, de todas formas, la gente, aunque no se muere ahora, pero un día también va a morir, ¿no? Esto nosotros debemos saber. Entonces, pensando en ello, ¿qué viene a ser lo más relevante? Sí, obviamente no es anunciar la palabra, predicar el Evangelio. Por eso,
Los discípulos, ¿qué es lo que estaban pidiendo al Señor? Que les dé la oportunidad de predicar con todo de nuevo la palabra de Dios. El versículo 29, ¿no? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, entonces, si tuviéramos que poner en el orden, los discípulos pidieron al Señor, por favor, permítanos predicar, compartir la palabra. Y luego, ¿qué es lo que hará Dios? Mientras, el versículo 30, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, ¿no? O sea, está enfocando, ¿no? Primero en anunciar la palabra, pero también está apareciendo que si Dios, digamos, extiende su mano, las personas recibirán sanidades, habrán señales. Es correcto, ¿no? Ese punto no es importante. El versículo 31, cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Acá habla sobre ser llenos del Espíritu Santo. Ya no está hablando de recibir el Espíritu Santo, ¿no? No está hablando que las personas van a recibir otra vez el Espíritu Santo, ¿no? Sino está hablando sobre ser llenos, como si fuera que está arrebalsado su corazón del deseo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo se sentirían ellos? Estarán muy gozosos, muy felices. Sentirán en su corazón gran paz. Ah, Dios nos ayudará, Dios nos bendecirá, Dios trabajará en nuestra vida. Así ellos pueden llegar a sentir, ¿no? Por eso, llenarse del Espíritu Santo no es lo mismo que haber recibido el Espíritu Santo. ¿Me comprenden? En su corazón, ¿no? En su corazón puede llenarse del Espíritu Santo. Cada vez que, por ejemplo, usted ora al Señor, por ejemplo, cuando usted escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Como si fuera que de manera, digamos, sorprendente nos da en nuestro corazón la paz, la tranquilidad, la esperanza. Nos hace salir de la situación adversa en la que estamos desde nuestro corazón, ¿no? No es que cada momento el Espíritu viene y se va, no es así, ¿no? Sino que ser lleno del Espíritu Santo. Y luego aparece sobre un tema muy particular. En esa época, en el corazón de los miembros de la iglesia, se levantaba un corazón de mucha unión entre los miembros. Nadie quería hacer algo, o sea, nadie quería tener sus propias cosas, ¿no? Sino que todo el mundo dice que estaba de acuerdo en compartir, dice, con otro. Vamos a tener todas las cosas en común, dice. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, dice. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. O sea, este corazón, no es el corazón del hombre, porque normalmente nosotros no queremos tener las cosas en común con otras personas, ¿no? Sino que cada uno quisiera tener sus propias cosas, ¿no es así? Cada uno quiere tener las cosas de sí mismo, ¿no? Obviamente porque toda la gente tiene un gusto diferente, una manera diferente. Por ejemplo, a alguien en la mañana, ¿no? En el desayuno, le gusta comer pan con mantequilla. Pero hay otro que no, a otro le gusta comer pan con mermelada, a otro pan con queso, en fin, ¿no? Cada uno tiene su gusto. Entonces, tener todas las cosas en común es decir que como si fuera una gran familia, ya que todos ya pareciera que comían lo mismo. Entonces, este tipo de corazón no es el corazón del hombre, ¿no? No es el corazón humano. El ser humano no busca nunca este tipo de, o sea, no tiene este carácter, ¿no? Sino que el ser humano busca siempre independizarse de otro. Pero ¿cómo surgía esto en la iglesia? Creo que esto venía por medio del Espíritu Santo, porque acá dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, dice, y un alma. Todos estaban recibiendo el mismo corazón del Señor, el mismo corazón del Espíritu Santo de Dios. Entonces todo el mundo pensaba, esto no es mío, no hay nada de esto que sea mío. Ya junto con los hermanos vamos a vivir compartiendo todas las cosas en común. Y surge, ¿no?, este corazón. Pero insisto, este tipo de corazón no es el corazón humano, sino que esto lo produjo, el Espíritu Santo que está en el corazón de ellos. Así nosotros podemos pensar, ¿no?
Porque tenemos que mirar a nuestro corazón, cómo somos nosotros primero, ¿no? Entonces, si comparamos a esta palabra con nuestra vida personal, a cada uno de nosotros quisiera tener sus cosas propias, ¿no? Personales. Es decir, que este sentido del corazón viene por medio del Espíritu Santo que estaba en el corazón de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y luego el 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esto es otro antecedente, ¿no? El testificar, el testimonio de la iglesia. Dice que daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles, quienes han presenciado la resurrección, quienes han visto al Señor Jesucristo resucitado, imagínense con cuánto detalle ellos pueden describir aquello. Nosotros estábamos asustados, metidos dentro de la casa con llave, pero de repente apareció un hombre dentro de la casa y nos dijo, paz a vosotros. Oh, ¿quién es? Dios mío, ¿cómo entró? Está la puerta cerrada con llave, está con doble cerrojo. ¿Quién es este hombre? Ya era Jesús, ¿no? Oh, Jesús. No podíamos creerlo, ¿no? Así creo que ellos estaban testificando. Nosotros estábamos en medio de mucha incredulidad, muchos pensamientos negativos, nos sentíamos muy difíciles de corazón. Pero de repente alguien atravesando la puerta, ¿no? Como si fuera que la materia no le afectase, entró. Así está descrito, ¿no? En los evangelios. Que estando cerrada la puerta, dice, Jesucristo entró. Es decir que Jesucristo, en algún sentido, ¿no? Como si fuera que atravesó la pared, atravesó la puerta sin abrirla. Entonces este testimonio estaba vivo en el corazón de ellos. Nosotros hemos visto al Señor. Y luego durante 40 días Él ha estado en este mundo. Finalmente Él fue y ascendió al cielo. Así nos dijo que esperáramos en Jerusalén cuando viniese el poder por medio del Espíritu de Dios. Así nosotros hemos esperado, hemos estado en ese lugar. Y luego Dios nos ha revestido del poder del Espíritu Santo de Dios. Creo que esto era un poco, ¿no? El testimonio de ellos. Estaban contando el testimonio y ¿qué decía? Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces era un motivo de pedir a Dios sobre las cosas materiales, sobre la comida y estas cosas. Según esta palabra dice que no, porque todos estaban unánimes viviendo, todos, digamos, estaban sustentando la vida de los que no podían tener tanto. Entonces de esa manera la iglesia vivía. ¿Y luego qué dice? Dice que porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían. Y traían el precio de lo vendido. Esto es algo increíble, ¿no? Toda la gente que había aceptado el Evangelio, que había recibido la salvación, despojándose de sus posesiones, venía y decía, ¿no?, a los apóstoles, hey, aquí está el dinero, ¿no? Este es el dinero que nosotros hemos comprado, hemos vendido la heredad, úselo según su manera, según su querer. O sea, esto es una manifestación, ¿no?, que no puede venir por el corazón humano. Todas las cosas podemos ver, esto ha sido la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo de Dios, que estaba trabajando fuertemente en el corazón de los hermanos. Y luego el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, acá hay algo interesante, ¿no? Los apóstoles nunca le han pedido a los hermanos que hagan de esa manera. Nunca ellos le dijeron a los hermanos, hey hermanos, ahora que ustedes creen en el Señor, ahora ustedes vendan todo lo que tienen y vengan a nosotros. Nunca, no aparece esta palabra, ¿no? No aparece que los apóstoles le hayan obligado a los hermanos a hacer estas cosas, sino que podemos ver que de manera natural en el corazón de los hermanos se despertaba esto, ¿no? Ya, yo puedo pensar así, ¿por qué surgía de esta manera? ¿Por qué ocurrió de esta manera?
Para ellos, esta salvación que han recibido, esta salvación que ellos han obtenido, ¿cómo era? ¿Era algo pequeño o era algo muy grande? Ya, según mi observación de estos versículos, la salvación que ellos recibieron era demasiado grande para ellos. Era demasiado, o sea, sublime, más alto que sus propias posesiones. Imagínense. ¿Qué tipo de personas no son ellos? Ya eran personas como nosotros, de carne y hueso, que tenían su casa, que tenían sus bienes, pero después de escuchar el Evangelio, después de haber aceptado la obra del Señor Jesucristo, un corazón que ellos nunca habían tenido empezó a funcionar en ellos. Empezó a levantarse un corazón muy extraño. Oh, ¿por qué nosotros tenemos nuestras cosas? ¿Por qué nosotros tenemos nuestras posesiones? Oh, vamos a vender todo, entreguemos todo. ¿Y qué más? Ya en este mundo no hay nada más que me quede, ¿no? Ya la esperanza en este mundo ya no hay para mí. En este mundo, ¿qué cosa más voy a hacer? Entonces su corazón era un corazón muy especial. Cuando pensamos en la iglesia en ese momento, podemos sentir que no existía la obligación en el corazón de la gente, ¿no? De tener que apoyar, de tener que ofrendar, ¿no? De tener que dar las cosas propias. Pero naturalmente Dios produjo en el corazón de los hermanos esta sensibilidad. Sí, obviamente, ¿no? Tal vez no todos así podían hacerlo, ¿no? Pero digamos que naturalmente desde el corazón surgía, ¿no?, la ofrenda, ¿no?, el apoyo a la iglesia. Y podemos ver este corazón, ¿no?, dentro de la iglesia. Entonces, meditando en esta palabra, la vida de creencia, hermanos, no se hace por la obligación, no se hace por lo que nosotros, ¿no?, o los líderes de la iglesia le hablan a los hermanos, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted. No es así, sino que cuando en el corazón de los hermanos Dios le da esta sensibilidad, le da digamos, este deseo de servir al Señor, de poder acompañar al Señor, de poder servir a la iglesia, entonces naturalmente la persona lo hará. No es necesario que nosotros le obliguemos a tal persona, sino que naturalmente de su corazón surge un agradecimiento. Gracias, Señor. Todas las cosas que yo tengo no me pertenecen a mí, sino que son del Señor. Voy a poner a disposición. Este no es un corazón, digamos, que totalmente se ha desechado a sí mismo. Ya es el corazón que exactamente ha dejado su manera y su punto de vista. Podemos ver que a veces dentro de la iglesia surge esta obra tan grandiosa, ¿no? Cuando los hermanos, dejando su pensamiento, dejando su razón, pueden caminar con la iglesia, pueden servir al Señor, pueden vivir para el Señor. En mi caso también, ¿no? Para poder entrar al seminario, para ser ministro de la iglesia, dejando, ¿no?, mi vida entera, en mi corazón surgía, ¿no?, el agradecimiento. Esta salvación, ¿no?, para mí ha sido un descubrimiento grandioso, ha sido un encuentro para mí muy especial. ¿Por qué razón? Porque yo estaba condenado por mis pecados. Estaba condenado por causa del pecado. Pero gracias a Dios, gracias a la iglesia, gracias a los siervos de Dios de la iglesia que me han predicado la palabra, un día pude conocer el Evangelio. Entonces, como yo no soy una persona tan especialista en alguna área, ya, ¿qué es lo que yo puedo hacer para servir al Señor? No tenía mucho dinero, no tenía mucha ganancia, entonces mi vida, ¿no?, Dios me llamó para que yo pueda servirle a través del ministerio. Entonces es lo único que podía entregar, ¿no?, a la iglesia, porque no tenía, dinero, tampoco era una persona que tuviera capacidad en algún ámbito o en algún área específica. Entonces la única cosa que Dios podía darme la oportunidad de servirle era a través del ministerio. Entonces, estando en el ministerio, preparándome como ministro de la iglesia, tenía que aprender muchas cosas, ¿no? Tenía que aprender desde la parte, digamos, de la convivencia con las personas, desde la parte de la alimentación, el orden, limpieza, todas estas cosas tuve que aprender
tuve que caminar con la gracia del Señor, ¿no? Entonces, tampoco es que fue la obligación para mí entrar en el seminario, sino que de mi corazón se levantaba, ¿no?, un pensamiento. Aparte de esto, ¿no?, ¿qué más me queda por hacer en este mundo? ¿Qué más tengo que hacer aparte de predicar el Evangelio? Es lo único que había en mi vida, ¿no? Es lo único que quedaba para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo podía hacer? Ser ministro de la iglesia, ¿no? Entonces Dios me llamó. Porque tampoco es que es por el querer esto, ¿no?, sino que es por el llamamiento de Dios. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos convoca para ser ministros de la misión. Es así, ¿no? Porque debe despojarse de muchas cosas, despojarse de su casa, de su familia, también de la ganancia de dinero. Todas estas cosas nosotros, dejándolo de lado, podemos caminar con el Señor. Entonces esto, si fuera por la obligación, no sería difícil. Pero desde el corazón, cuando Dios nos permite un corazón para servir al Señor, en ese momento ya será muy fácil despojarse de las cosas materiales, de las cosas humanas, de las cosas que son posesiones para nosotros, ¿no? Entonces, entre los hermanos, alguno está teniendo su posesión, ¿no?, algo que le impide ir hacia Dios. Tal vez no para ser ministro, ¿no?, pero para servir a la iglesia. A veces, si tiene sus cosas, si tiene las cosas que están atando su corazón, le cuesta, ¿no?, para servir a Dios, le cuesta para caminar con Dios. Pero recibiendo el corazón del Señor, el Espíritu Santo de Dios es quien trabaja en nosotros. Por esa razón. Así como la iglesia primitiva, nadie les obligaba, nadie les decía, así también, ¿no?, en esta época, cuando Dios nos da un corazón para servir al Señor, entonces podemos dar los pasos, podemos ver muchas obras del Señor en nuestra vida. Porque no solamente nosotros podemos ofrecer nuestra vida, sino que también Dios es quien debe darnos este corazón, ¿no? Por esa razón, para que este corazón funcione en ustedes, primero debe obtener el perdón del pecado, debe tener en su corazón el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando está lleno su corazón del Espíritu Santo de Dios, será muy fácil despojarse de las cosas de este mundo. Será muy fácil despojarse de las cosas carnales. En ese momento, ustedes no van a pelear contra su ser, sino que el Espíritu Santo que está en sus corazones podrá vencer contra las cosas que ustedes no pueden dejar, ¿no? Me refiero a todas las cosas, ¿no? No solamente a las cosas materiales, ¿no? A veces algún tipo de pensamiento que ustedes no pueden dejar, algún tipo de prejuicio que ustedes tengan. Todas estas cosas, si lo tratan de dejar por su propia manera, es difícil, ¿no? Pero si el Señor les hace despojar de estas cosas, será como cuando ustedes quitan una media, ¿no?, un calcetín, ¿no?, de los pies. Así de fácil será, ¿sí? Bueno, de esa manera vamos a acabar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos permitió su palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, en la Biblia cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los miembros de la iglesia, los hermanos, sin tener obligación de hacerlo, pero en el corazón de ellos se levantaba el deseo de servir al Señor. Así también en esta época, Señor, nosotros no queremos obligar a nadie para servir al Señor, sino que de manera voluntaria, cuando las personas reciben el corazón del Señor, el Espíritu Santo de Dios, así pueden actuar de manera y que no es normal entre las personas. Es decir, que puede despojarse fácilmente de las cosas que les están arrastrando, de las cosas que le están impidiendo ir hacia Dios, de las cosas que le impiden caminar con el Señor. Espero que todos, Señor, más que esforzarse por dejar estas cosas, a todos, Señor, usted les permita primeramente el Espíritu en sus corazones y luego a través del Espíritu Santo les dé también este tipo de corazón en cada uno. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.